Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, un tema bastante frecuente, interesante, ¿no? En relación a la insuficiencia renal aguda. Bueno, que correctamente debería llamarse ya lesión renal aguda. Entonces, vamos a empezar con la definición básica, ¿no? Entonces, ¿frente a qué situación nosotros podemos tener este diagnóstico? O es básicamente la pérdida progresiva de la actividad del riñón, tanto de su función excretora, que sería la retención de sustancias nitrogenadas, el producto del catabolismo proteico, urea y creatinina, como también de las funciones de regulación, el cual se va a encargar del equilibrio ácido-base, ¿no? El agua corporal, los electrolitos, el metabolismo fósforo-calcio, la presión arterial y la síntesis de eritropoyetina y vitamina D. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que puede conllevar si es que se presentase esta desregulación, ¿no? A nivel renal. Entonces, dentro de la clasificación, cuando hablamos de una injuria renal o una insuficiencia renal, vamos a encontrar la renal aguda, la renal rápidamente progresiva y la crónica. Para fines de esta clase, solamente nos vamos a enfocar en esta oportunidad de la injuria renal aguda. Entonces, cuando nosotros valoramos, ¿no? El criterio o la definición, nosotros tenemos una organización global, que es sin fines de lucro, que es la Kidney Disease, ¿no? La cual básicamente se encarga del desarrollo de guía de prácticas clínicas basada en evidencias, ¿no? Para las enfermedades renales, con el propósito de que a nivel mundial se pueda llegar a un consenso claro frente a este tipo de patologías. Entonces, la CADIGO, ¿no? Define a la injuria renal aguda bajo tres probables escenarios, ¿no? Un primer escenario es el incremento de la creatinina basal más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas. O si este incremento de la creatinina supera el 1,5 del basal, ¿no? Básicamente en un periodo de 7 días, o, no y, o, eh, la presencia de la disminución, ¿no? Del volumen urinario, que sería menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en un rango de 6 horas. La limitación en la primera y en la segunda definición es básicamente este detalle, ¿no? Muchas veces los pacientes que acuden a atención médica a veces no cuentan con una creatinina basal. Entonces, para poder tratar de poder enfocar al paciente en esta definición, podríamos basarnos en la definición de volumen urinario. Y así como tenemos la definición, CADIGO también ha generado un estadiaje, ¿no? Para valorar que una vez determinada la lesión renal aguda, ¿en qué estadio podríamos estar frente, ¿no? Y es así que tiene un estadio 1, estadio 2 y estadio 3, en el cual el estadio 1 va a ser básicamente el incremento de 1,5 hasta 1,9, ¿no? Por encima del basal, ya sea a nivel de la dosaje de creatinina o también a nivel del dosaje de la diuresis como tal, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una diuresis menor de 0,5 por kilogramo horas en un rango de 6 a 12 horas, podríamos decir que está en un estadio 1. Tanto el 2 como el 3 básicamente es el mismo criterio, pero ya aquí se considera creatina más de 2 o 3. O en estos casos, cuando ya hablamos de un estadio 3, basta que la creatinina sea más de 4 para ya encajonarlo en esta clasificación. Entonces, algo que deberían de tener en consideración es que la injuria renal aguda tienen que verlo como un síndrome clínico. No es que solamente se limite a que falle el riñón y que podamos evidenciar en un dosaje de creatinina o en disminución del flujo urinario, sino que es un deterioro agudo funcional, como habíamos visto en la definición, ¿no? El que se altere la función renal va a conllevar alteraciones excretoras o alteraciones de la función del medio interno, ¿no es cierto? Entonces, este deterioro agudo, ¿no? Puede conllevar causas que llevamos a lo más adelante, pero mira, este cuadrito me pareció súper interesante de la guía, es que a veces la manifestación de injuria renal puede ser una enfermedad renal crónica que se reagudiza,
la misma lesión renal aguda que puede evolucionar posteriormente a una enfermedad renal crónica. Y recordemos, y un dato importante, es que la insuficiencia renal aguda es reversible, ¿no? Ahí la importancia de un diagnóstico precoz, tratamiento precoz, para poder rescatar, ¿no?, esta función renal. Entonces vamos a ver un poquito la epidemiología. Básicamente es la causa frecuente de ingreso hospitalario dentro de la comunidad. El 70% de las causas son de origen prerrenal, ya vamos a hablar más adelante de eso. El 20% vendría a ser de causa renal y el 10% obstructiva. Pero este porcentaje cambia en el ambiente hospitalario, donde básicamente el 50% de los pacientes, ¿no?, la principal causa es de origen parenquimatoso, ¿no? O hablar de la necrosis tubular aguda, puesto que en estas condiciones muchos pacientes tienen otras comorbilidades u otras patologías que pueden conllevar a una injuria renal aguda. Entonces, la mortalidad es variable, ¿no? El 15% de los casos adquiridos en la comunidad, ¿no?, pueden tener una tasa de mortalidad significativa. Pero aquellos pacientes en los cuales han tenido un ingreso en UCI o han estado en un ambiente hospitalario de estancias prolongadas, esto puede llegar hasta el 50% de la mortalidad. La supervivencia, ¿no?, depende mucho de la recuperación total, parcial o la no recuperación del paciente, donde en estos casos vamos a tener que valernos de la terapia renal sustitutiva, ¿no?, o básicamente la diálisis. Cuando tratamos o cuando las guías, ¿no?, proponen clasificaciones sobre la funcionabilidad de la insuficiencia renal aguda, tenemos tres clasificaciones que son y que deben conocer, ¿no? Una es el rifle, otra es el AQI y otra es la del CADIGO, ¿no? Vamos a hablar un poquito del rifle, ¿no? El rifle es básicamente, ¿no?, igual los criterios que tenemos: el incremento de la creatinina, ¿no?, el descenso, se habla también de la filtración glomerular y qué tanto, ¿no?, se ve comprometido la diuresis en rangos de tiempo, ya sean de 6 a 12 horas, ¿no? Pero hay un pequeño talón de Aquiles cuando nos enfocamos solo en la insuficiencia renal aguda, es que utiliza dos términos cuando habla de ira persistente, perdiendo completamente la función renal en 4 semanas, o la enfermedad renal crónica más de 3 meses, porque estos términos, como seguramente ya lo van a ver en la clase de mañana, ya no estaría tan relacionado a la injuria renal aguda, ¿no? Por eso, las dos clasificaciones mayormente utilizadas en la práctica clínica es el AQI, donde obviamente el estadio, ya habíamos conversado de CADIGO, son muy semejantes, ¿no? Igual tenemos el estadio 1, 2 y 3, basado en la creatinina, ¿no?, sérica, y la diuresis. De acuerdo al momento en que se diagnostica la enfermedad, usted tiene que determinar en qué estadio está. Si la creatinina ha elevado 2 veces el valor y, por ejemplo, la diuresis es oligoanúrica menos de 12, durante aproximadamente 12 horas, yo podría ya estar clasificando a mi paciente en un estadio 2, ¿no? O qué tal si llegó un paciente con, sí, una injuria renal aguda, pero que esto, por ejemplo, ha excedido la creatinina más de 4 y la diuresis se ha prolongado por más de 24 horas o básicamente no orina en más de 12 horas, yo ya podría clasificarlo, no solamente limitarme a decir es una injuria renal aguda, sino asignarle un estadio. ¿Por qué? Porque de eso también va a depender mucho el tratamiento, ¿no? Ya sea el tratamiento renal sustitutivo o el manejo médico, ¿no? Entonces, como siempre, bueno, trato de hablar en las clases, es que es básico poder eh, tener este conocimiento si nos remontamos a la fisiopatología. Entonces, hay otro cuadrito que también me parece interesante, es en relación a la reserva funcional, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, la reserva funcional, por ejemplo, de un adulto mayor a la reserva funcional de un paciente joven, ¿no?, como ustedes, ¿no? Donde generalmente, perdón, acá está mal, del adulto mayor y del joven, perdón, donde básicamente esta función,
¿no? Renal en el adulto mayor ya de por sí está disminuida, ¿no es cierto? Entonces, cualquier mecanismo que genere una injuria renal, obviamente aquellos pacientes adultos mayores o con alguna otras comorbilidades van a tener o van a ser más propensos a la no reversibilidad de la injuria, así uno haga un tratamiento óptimo, ¿no? De ahí la importancia del tiempo, ¿no? En el momento que detectamos la injuria renal. ¿Y por qué les digo esto? Porque dependiendo de la severidad de la injuria renal aguda, nosotros podemos tener esta fase de recuperación, ¿no? Aquí tenemos nuestra injuria renal, nuestras nefronas, que es la unidad funcional del riñón, ¿no? Los conductos colectores, pero miren, acá hay una noxa, ¿no? Donde en cual genera, ¿no? Un proceso inflamatorio, pero si es que nosotros podemos tratarlo a tiempo, determinar la causa de manera precoz, prácticamente nuestra nefrona, nuestra unidad funcional puede volver a estar como si nada hubiera pasado. Pero fíjense, cuando ya el daño o la severidad es moderada o incluso severa, donde esta injuria en nuestra nefrona, ya sea ¿no? por estas activaciones inmunocelulares, algún proceso inmunológico no detectado a tiempo, agentes dañinos, ¿no? que dañan la unidad funcional, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a hacer depósitos de fibroblastos, a tal punto que ya básicamente esta célula funcional se transforma, ¿no? Entonces, ya la reversibilidad no es factible. Por eso, necesitamos que darle la importancia a esta patología, porque imagínense, ¿no? Un paciente que no es atendido de manera adecuada, es un paciente que, bueno, no le damos la importancia, no le dosamos un perfil bioquímico, no nos damos cuenta de la diuresis, por ahí que asumimos que el paciente orina, ¿no? Y no le prestamos atención a esta patología, podemos generar un gran daño, ¿no? En la persona. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en las causas de las injurias renales agudas, porque bueno, ok, doctora, pero ¿qué es lo que puede pasar o qué es lo que causa una insuficiencia renal aguda? Entonces, tenemos una lista de clasificaciones, pero generalmente y la más práctica es en determinar las causas de una injuria prerrenal, una injuria renal o obstructiva, o más conocida como postrenal. Normalmente, cuando se trata de una injuria prerrenal, está relacionado básicamente a la perfusión renal, ya sea por disminución de todo lo que está hacia atrás del riñoncito, ¿no? Las fallas cardíacas, ya sea una deshidratación severa, ¿no? En la clasificación parenquimatosa, por ejemplo, si hay una alteración en la estructura de nuestro riñoncito, ¿no? Ya sea directamente como una injuria, algún proceso inmunológico que esté atacando directamente a nuestras células renales, ¿no? O quizás el problema no esté antes ni durante, sino después, ¿no? Todo está perfecto en el mecanismo del sistema cardiovascular, todo está perfecto con nuestros riñones, pero vaya, apareció aquí un calculito renal que ha generado una obstrucción, una hidronefrosis y un deterioro rápido puede generar, ¿no? Una insuficiencia renal. ¿Cómo se va a manifestar? Disminuye el filtrado glomerular y estos causas, si no son detectadas a tiempo, nuevamente, como los repito, pueden generar un daño irreversible. Entonces, aquí les he traído una lámina, básicamente resumen, porque la idea es tratar de que ya esto pues, ustedes lo repasen con mayor detalle, pero esto es lo que van a ganar en el tiempo como experiencia. No imagínense todo esto de acá tener en nuestra cabecita, sí, es importante, pero lo más importante es entenderlo, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, que cuando hablamos de una reacción prerrenal es acordarnos que es una disminución absoluta del volumen sanguíneo efectivo. ¿Y en qué escenarios pues encontramos esto, no? En una hemorragia, en unas pérdidas gastrointestinales, los gran quemados, por ejemplo, un adulto mayor que viene con una diarrea profusa, las pérdidas renales ya sean por diuréticos, ¿no? Pucha, ahí le jalaron la flecha y todo está con diurético, 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 y no hay un control adecuado, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que disminuye el flujo sanguíneo
va a afectar a nuestro riñón, ¿no? Acá está nuestro riñoncito ahí con falta de, 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 de aporte sanguíneo, ¿no? O una disminución relativa del volumen sanguíneo, es decir, que si hay un volumen arterial, que sea un volumen arterial ineficaz, ¿no? Por ejemplo, ya tú puedes no tener todas estas condiciones, pero puedes estar en un shock séptico o puedes estar en una falla cardíaca congestiva o daño hepático. Ya, el problema, doctora, no es que pierda sangre, no es que pierda líquido. Tenemos un corazón excelente, pero vaya, tenemos un problema arterial oclusivo, ¿no? Ya que están acompañadas las tromboembolias bilaterales, una tromboembolia de un único riñón. Entonces, estas condiciones, que, bueno, en el caso de la tromboembolia bilateral es súper rara, también hay que considerar como un diagnóstico diferencial. Ya cuando te enfocas en la causa intrínseca, miren qué interesante considerar, ¿no? Causas sistémicas, igual, ¿no? Vasculares. Tenemos la vasculitis, la hipertensión maligna, la poliarteritis microscópica, ¿no? Aquí ya miren la figurita es clara, ¿no? Es el problema, es el riñoncito, el que está enfermo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que considerar la glomerulonefritis, ¿no? Aquí es toda la parte de los depósitos de los inmunocomplejos, ¿no? Que habíamos hablado, bueno, unos causas de síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? O la necrosis tubular aguda. Esto, a ver, lo repito varias veces. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, es muy discutido, ¿no? Y cuando te hablan de necrosis tubular aguda, que es una causa intrínseca, nosotros dentro de esta clasificación tenemos que valorar si es de carácter isquémico, ya sea porque un paciente, por ejemplo, ha sido sometido a una cirugía grande, ¿no? Y haya causado, ¿no? Una destrucción, como una isquemia, un infarto, ¿no? A nivel de nuestros riñoncitos. Y esto causa, ¿no? La injuria renal. O, ¿por qué no? Una causa nefrotóxica muy frecuente, ¿no? Tenemos las causas dentro de las nefrotóxicas, tanto las exógenas como las endógenas. Dentro de las exógenas, muy frecuente. Aquí, atención, antibióticos, ¿no? Ya tenemos a la cabeza la vancomicina, aminoglucósitos. ¿Dejar de darlos? No. Lo que hay que hacer es titularlos, ¿no? De acuerdo a la función renal o a la tasa de filtración glomerular, yo poder administrar dicho medicamento con dosis mínimas y adecuadas al peso, talla, ¿no? Y a la depuración de creatinina. Los agentes contrastados o a los quimioterápicos, como el cisplatino, por ejemplo, también son causas de necrosis tubular aguda exógena, ¿no? Y así como existe la exógena, que esto también tenemos que considerar, también está la endógena, ya sea por otro tipo de patologías que generen, ¿no? Proteínas, por ejemplo, intratubulares, como en el caso del mieloma múltiple, o cristales intratubulares, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, un síndrome bastante frecuente, ¿no? Para aquellos que estén en su práctica clínica, probablemente es parte de un conjunto de patologías sistémicas, ¿no? No vamos muy lejos. El síndrome séptico también es parte de la clasificación de la necrosis tubular aguda. Y finalmente tenemos las causas posrenales, ¿no? Dentro de ellas, pues todo lo que está después del riñón, ya sea porque sea una obstrucción de la salida de la vejiga, ¿no? Quizás no sea el problema del uretre, quizás al nivel de la uretra, ¿no? O, por ejemplo, que a veces también es muy inusual, obstrucción bilateral, ¿no? Ya sea por cálculos, etcétera, etcétera. Recordar también que dentro de su anamnesis vale recordar que preguntar, ¿no? Muchos pacientes son monorrenos, ¿no? Entonces, basta con que el paciente no tenga ninguna alteración renal, pero cualquier condición ya es multiplicada por dos, ¿no? Ya sea por un calculito, por un simple trombito, siempre se menciona aquellos pacientes con riñón único, ¿no es cierto? Muchos pacientes en estos tipos de escenarios a veces no se puede percatar la sintomatología o a veces suelen ser asintomáticos en este tipo de patologías porque hay el otro riñón que lo compensa. Ojo ahí, ¿no? Y a veces pasa desapercibido y podemos hasta perder un riñón si es que no somos muy observadores. Entonces, es factible asociar la fisiopatología y con el curso que estamos desarrollando, que son las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ciertas consideraciones, chicos. Gran parte de los pacientes son asintomáticos, ¿no?
Y los síntomas que va a tener el paciente pueden ser de 3 escenarios posibles, los que estén directamente relacionados debido básicamente al deterioro renal progresivo o asociado, como les mencionaba, a otras patologías que van a conllevar obviamente a la injuria renal aguda. Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre valorar el gasto urinario, porque esto me va a ayudar no solamente a clasificar, como habíamos visto, ¿no? En las tres propuestas globales, ¿no? El Aquín, el rifle y el Cadigo, sino también para un control. Porque recuerden que hablamos tiempo, ¿no? En un corte de 6 horas, 12 horas, 24 horas y hasta 48 horas. Entonces, miren la importancia de tener que calcular la diuresis, ¿no es cierto? Y así vamos a asociar, por ejemplo, cuando se presente la injuria renal aguda, que va a pasar una disminución de la excreción de estos metabolitos que normalmente se eliminan por la orina, ¿no es cierto? La creatinina, la urea, ¿no? Y esto, al disminuir su excreción, vamos a tener un estado de azoemia, no solamente como habíamos hablado de la función excretora, sino también del volumen. La tasa de filtración glomerular va a disminuir. ¿Y qué va a pasar esto? Va a generar un estado de hipervolemia. No solamente se va a alterar los metabolitos, sino también los electrolitos como tal. No se elimina como debería eliminar. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, se va a acumular. ¿Y quién se acumula? El potasio, ¿no? Clásico, hipercalemias, la hiperfosfatemia. Y así como tenemos metabolitos, tasa de filtración glomerular y electrolitos, también tenemos una disminución de la excreción de los ácidos. Entonces, ahí la típica presentación de la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo catastrófico y lo que pasa a veces como un círculo vicioso? Que el cuerpo es inteligente, a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta compensación fisiológica, por tratar de mejorar esta acidosis, va a ingresar potasio a la célula a expensas, ¿no? De mejorar esta acidemia. ¿Y qué va a pasar? Va a perpetuarse la hipercalemia, ¿no? Entonces, vamos por partes. Si nos enfocamos en la sobrecarga de volumen, pacientes van a estar con oligoanuria o anuria, vamos a tener un edema ya sea periférico o hasta un edema sistémico que nos va a comprometer órganos vitales como el pulmón. ¿Y esto básicamente por qué? Porque va a aumentar la presión hidrostática. Existe una permeabilidad capilar pulmonar. ¿Y esto es por qué? Porque recuerden que ahora también hablamos de procesos inflamatorios y daño endotelial. El capítulo endotelio es un libro, es algo muy maravilloso, ¿no? Que ya cada patología que ustedes van a ir desarrollando en su aprendizaje se van a dar cuenta que este daño endotelial está altamente relacionado a todas las patologías que vamos a ver a lo largo de su formación, ¿no? Este edema pulmonar, ¿qué nos va a generar? Obviamente, ¿no? Grado de hipoxemia, alteraciones en la ventilación mecánica. Cuando hablamos de alteraciones cardiovasculares, pues el tipo, ¿no? Cuando relacionados a un problema cardíaco y renal, hablamos de síndromes cardiorrenales y en el caso de la injuria renal aguda siempre lo vamos a catalogar como el tipo 3. Esto puede estar aumentado, esto puede aumentar, disculpe, el riesgo de insuficiencia cardíaca, pacientes predisponentes, ¿no? Bonito sería que llegue un paciente joven, ¿no? Ya, bueno, se corrige la causa y se vuelve a recibir, pero no siempre es así, chicos. Ya se habrán dado cuenta también a prácticas que son pacientes adultos mayores, con comorbilidades importantes, hipertensos de larga data, pacientes con diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos del hecho de tener hiperfosfatemia o la hipocalcemia, la generación de arritmias, ¿no? La sobrecarga de volumen, ¿no? Va a generar también un daño miocárdico compensatorio, va a empeorar la función cardíaca. Entonces, qué importante es, por ejemplo, detectar a tiempo esto, por ejemplo, en pacientes con cardiopatías, ¿no? Que pueden, obviamente, aumentar la mortalidad y, obviamente, llevar a un fallecimiento. No solamente el problema va a ser entonces a nivel de la manejo de sobrecargas de volumen o a nivel electrolítico o a nivel cardiovascular. También existe una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta respuesta inflamatoria sistémica lo que va a hacer es liberar, ¿no? ¿Liberar qué cosa? Citoquinas, un estrés oxidativo, activación de células inmunes. Nuevamente hablamos del daño endotelial generalizado. ¿Y esto qué va a hacer?
en el paciente lo va a predisponer a infecciones, ¿no? Va a empeorar un cuadro séptico y esto a su vez, si es que no recibe un tratamiento, puede llevar a la disfunción multiorgánica. Otro tipo de manifestaciones que también tenemos y, por ejemplo, por el acúmulo de toxinas o mediadores nuevamente inflamatorios, podemos presentar las encefalopatías, ¿no es cierto? Ahí tenemos al letargo y la confusión. Otra manifestación es también a nivel, miren, del intestino, ¿no? Que va a pasar un aumento de la permeabilidad, traslocación bacteriana y trastornos de coagulopatía. ¿Por qué? Porque también el acúmulo de toxinas va a generar una disfunción plaquetaria y muchos pacientes pueden también manifestarse con grados de trombocitopenia, ¿no? Hay que considerar también la nefrotoxicidad directa, ¿no? Una causa, ya hemos visto, ¿no? Las prerrenales, las postrenales, pero importante recordar esta causa, ¿por qué? Porque es una de las prevenibles, ¿no? Prevenibles y sobre todo porque recordemos, y se lo dije en la clase pasada, ¿no? Aquí tenemos el libre albedrío de ir a cualquier farmacia e ingerir antibióticos a diestra y siniestra, no hay un control adecuado, ¿no? Y eso lamentablemente hace de que esta quimiotoxicidad directa, ¿no? Provoquen un daño, por ejemplo, con el uso de antibióticos indiscriminados, bueno, los antineoplásicos hay que valorar siempre, ¿no? Para aquellos que tengan en su plan de vida ser oncólogos, ¿no? Recordar también este tipo de fármacos que puedan dañar, ¿no? Nuestro riñón. El estado de enfermedades autoinmunes, ¿no? O, por ejemplo, perdón, ¿qué estoy hablando? El uso, perdón, de AINES, ¿no? ¿Qué va a generar en los pacientes también si es un tratamiento indiscriminado? No todos los AINES pues van, bueno, no vas a dejar de darlos, ¿no? Pero el uso indiscriminado, el consumo de los mismos va a generar un infiltrado eosinofílico. ¿Y qué tipo de nefritis va a generar? Una nefritis intersticial. Y este mecanismo de daño a nivel renal es un mecanismo inmune, ¿no? Es una inflamación del intersticio. Y cuando usamos yecas, ¿no? En los pacientes, ¿no? Ya sea por la hipertensión, por ejemplo, también tiene una afectación directa porque básicamente el mecanismo de acción de los yecas es disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces traigo a cotación esta imagen que me pareció súper buena porque recordemos que todo es evolutivo. Ninguno de sus pacientes son estáticos, ¿no? Tú puedes estar empezando con una ira, si no mejora la ira, desencadenar una enfermedad renal crónica, ¿no? La misma enfermedad renal crónica puede reagudizarse como una injuria renal aguda, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, en la ira puede ser algo reversible, entonces entendamos bien el contexto, ¿no? Y ver no solamente la injuria como tal, sino la enfermedad como un síndrome clínico. Entonces vamos con la primera pregunta, a ver, después de haber conversado un poquito. Entonces, un retraso en el tratamiento médico correctivo de una zoemia prerrenal, ¿a qué puede dar lugar? Y aquí los que llegaron un poquito tarde, participen, chicos, porque acá también se le asignan puntuación o se le asignan sus estrellitas. Me parece que por interno les han compartido el QR, así que ahí pueden loguearse, participar. Ha ido 40 segundos para responder la preguntita. Bien, ajá, muy bien, lo máximo. Vamos a darle estrellitas a todos.
Y vamos a resolver la pregunta. La respuesta es la B, de acuerdo. ¿Por qué? Porque la lesión de las células epiteliales tubulares renales se denomina necrosis tubular aguda, ¿no? Ya lo habíamos conversado. Se produce, ¿no? Como resultado de que hay un retraso en el tratamiento del azoma prerrenal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo subyacente relacionado? Básicamente son cambios isquémicos, ¿no? Hay una reducción del flujo sanguíneo renal y que nos va a dar finalmente la lesión renal aguda. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros a lo largo del curso, ¿no? Vamos a desarrollar el manejo semiológico, siempre tener en cuenta el abordaje del paciente, ¿no? Y como toda patología, la historia clínica, y seguramente están hasta el cansancio escuchando lo mismo, es hacer una adecuada historia clínica. El 50% del diagnóstico está en una buena anamnesis, un buen examen físico, y los exámenes auxiliares solamente son esos. Nos van a auxiliar frente a la presunción diagnóstica que tengamos nosotros de nuestro paciente. El objetivo es determinar el tiempo de instauración. Entonces, cuando ustedes recolectan la información de un paciente, de cajón, ¿no? Tenemos nuestra afiliación, ahí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, por ejemplo, antecedentes patológicos importantes, ¿no? Si el paciente es un paciente hipertenso de larga data, si sufre ya, si es, por ejemplo, monorreno, si el paciente tiene una diabetes igual, ¿no? De larga data, la importancia de poder indagar sobre consumos de alimentos, si ha estado expuesto a infecciones, ¿no? Cercanas, por ejemplo, pacientes que proceden de la selva, por ejemplo, la malaria, ¿no? Dentro de las causas o los factores asociados, ¿no? Porque aquí lo que tú tienes que determinar qué factores puede tener una persona A que no tiene una persona B y que lo hace más propenso a tener este tipo de injuria, ¿no? Hay, como les mencionaba, el hecho de, por ejemplo, ya ser una edad avanzada ya es un factor de riesgo, ¿no? En los medicamentos, ya hemos hablado, y para que no se les olvide, los AINES, los YECAS, los diuréticos, el uso de contraste, ¿no? Ya sea también procesos en la atención médica, ¿no? ¿Qué tal si es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, pero que ha sido sometido a una cirugía prolongada, ¿no? Y esto le puede generar este factor de riesgo, ¿no? Y a veces las historias clínicas que ustedes desarrollen pueden ser, sí, un paciente que venga de calle o un paciente que venga de otra área hospitalaria. ¿Qué tal? Un paciente de cirugía, por ejemplo, ¿no? Para ahí los que estén animados por la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, no dejar de lado estas condiciones, ya sea porque esté un paciente en un contexto previo de shock o un contexto previo de transfusiones masivas. Entonces, son varias cositas a las que tener consideración, ¿no? Cuando hablas de factores, por ejemplo, ambientales o socioeconómicos, ¿no? Países de bajos recursos o países que están expuestos a infecciones endémicas. En el Perú, vamos, por cultura, ¿no? Tenemos el dengue, tenemos la malaria, ¿no? Supongamos que el pacientito lamentablemente vive en un estado de hacinamiento o no tenga agua potable o está expuesto a estas enfermedades diarreicas persistentes, ¿no? O que viva cerca de alguna fábrica, etcétera, que pueda estar expuesto a tipo de venenos o intoxicaciones. O, por ejemplo, algo tan sencillo, un deportista, ¿no? Que se dio la maratón de la vida, randomiólisis, ¿no? Y dice, ¿dónde pues está haciendo la falla renal? Y basta que tú le preguntes, ¿no? ¿Cuándo, cómo pasó, cuándo fue que empezaron sus síntomas? Y te vas a dar cuenta que siendo curioso, ¿no? Y sobre todo fiel a tu interrogatorio, ¿no? Siempre con respeto, poder llegar a este diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque tu disquisición tiene que estar enfocado en las etiologías probables, ¿no? Entonces, y eso lo van a aprender, chicos, lo van a aprender en el tiempo, lo van a aprender con la experiencia, ¿no? Y una vez que ya hagas toda esa recolección de información que te pueda sugerir la causa probable de tu injuria renal, vamos a pasar al examen físico, ¿no? Y el examen físico va a reflejar tanto la disfunción renal como las manifestaciones sistémicas secundarias
a la falla renal, ¿no? Ya lo habíamos comentado previamente con la fisiopatología, pero vamos a verlo ahora un poquito más dinámico, ¿no? El edema, por ejemplo, periférico y generalizado por sobrecarga de volumen. ¿Cómo podríamos verlo a nivel de los signos clínicos? En la ingurgitación yugular, pacientitos que tengan edema pulmonar, vamos a escuchar, ¿no? Los estertores en los campos pulmonares. Eh, Se usa poco en la práctica médica, pero también se considera el aumento de la presión venosa central. Las alteraciones neurológicas, recordemos cómo las podríamos evidenciar, pacientes en estado de somnolencia o letargia, ¿no? O un estado de confusión, que es una más asociada a una desorientación mental, diferente a la letargia, ¿no? Y que este conjunto de manifestaciones se pueden presentar en una encefalopatía urémica, ¿no? Las famosas arritmias, pues, ¿no? Ya habíamos hablado de la alteración del potasio, ¿no? Y cómo esta, cuando aumenta sus niveles de potasio, incluso superan los 7, 8 miligramos, 2 equivalentes, ¿no? Pueden hacer incluso un estado de paro cardiovascular, ¿no? Primero empiezas con las tepicudas, luego se ensancha el QR, ¿no? Haciendo bradicardias severas, ¿no? Pacientes que ya la misma manifestación secundaria como la hipertensión arterial o empeorar, ¿no? La falla cardíaca de nuestro paciente ya predispuesto a esta enfermedad y encima el edema agudo de pulmón empeora el cuadro, entonces son condiciones que debemos de tener en cuenta. Otras manifestaciones, no muy frecuentes, y ya como habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de las coagulopatías, el hecho de la intoxicación, ¿no? Va a alterar la disfunción plaquetaria. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Con petequias, por ejemplo, ¿no? Ya si tú hablas de una sobrecarga hídrica, no solamente vas a afectar el pulmón, también podrías ver de manera indirecta ascitis, ¿no? Y obviamente, si es que esta alteración ya es a nivel del estado ácido-base, vamos a manifestar, ¿no? O sea, manifestar con la respiración de Kussmaul. Ay, creo que no corre. Creo que mis videos no corren porque estoy en el class point. A ver, sí, no sé. Ay, qué pena. Ya, igual les voy a pasar las clases. Ah, no, sí, sí corre. O no, a ver, ¿será? Ay, no, a ver, creo que... Ah, no, sí, ya. Sí corre, perdón. ¿No? La respiración de Kussmaul, clásica, ¿no? De la acidosis metabólica. Esta como es, como ven en la imagen, ¿no es cierto? Es un paciente con respiración profunda, rápida y forzada, ¿no? Clásica, mira, este es acá, un pacientito, ¿no? Que está en una injuria renal aguda severa, que está haciendo una acidosis metabólica, ¿no? Y fíjense este tipo de respiración, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y así como tenemos el uso de nuestros conocimientos para poder levantar la información y ya nuestra unidad clínica nos puede enfocar a unos probables diagnósticos, yo tengo que hacerme de apoyito, con los exámenes auxiliares y a la cabeza, obviamente, el sedimento urinario. Valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque en un simple sedimento urinario nos podemos dar cuenta de la presencia de cilindros, células epiteliales, leucocitos, las mismas proteínas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los cilindros, y justamente lo traigo acá a la discusión, es que parece algo tan simple o básico, pero miren qué interesante saber de que cuando tenemos estas características, ya sea de tipo granuloso o hialino, o el hecho que tengamos estos cilindros leucocitarios, pueden estar asociados a patologías, ¿no? Renales, ¿no? Mire, por ejemplo, si hablamos de las necrosis tubular aguda, mire, varias veces que hemos hablado de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la orina simple, en un sedimento podemos encontrar cilinos de tipo granulosos, ¿no? Y estos son fragmentos de células epiteliales, ¿no? Típico, un rojo marrón lodoso. O, por ejemplo, aquí tenemos el síndrome nefrítico, ¿no? Acuérdense de la oliguria más hematuria. Ahí está, ¿por qué no? Cilindros hemáticos, ¿no? O, por ejemplo, el famoso telescopado, ¿no? En el brotes de LES. O en el caso de la fracaso renal agudo prerrenal, ¿no? Por ejemplo, los túbulos para intactos, por acá tenemos la proteína de Tan-Hoffmann en oliguria, ¿no? Entonces, miren, fíjense qué bonito este cuadro, porque algo tan simple, ¿no? Nos podría ya orientar a frente a qué patología es y quizá reforzar, ¿no? Nuestra sospecha diagnóstica.
Dentro de los exámenes séricos, ya. Y antes de esto, o sea, acá también recuerden de que no solamente vamos a ver estas características, ¿no? También podemos ver las proteínas, pérdida de proteinuria, ¿no? En la orina. Esto ya lo vemos en proteinuria 24 horas, si es que sospechábamos, ¿no? De un síndrome nefrótico y esto asociado a una injuria renal rápidamente progresiva, ¿no? En una patología inmune, un LES, ¿no? Por ejemplo. Ya, pues, ¿no? O sea, ahí nos hacemos valer de eso. Y en relación a los exámenes séricos, obviamente la cabeza, pues nuestra creatinina y urea, y esto es básicamente tanto para la clasificación que habíamos visto en las primeras láminas y para confirmar el diagnóstico, monitorizar la evolución de la función renal, ¿no? Importante también dentro de los exámenes séricos, ya hemos conversado de ello, electrolitos, ¿no? Ya está, nuestro potasio, sodio, ¿no? Alteración del calcio y fósforo, los gases arteriales de cajón, ¿no? Para detectar la acidosis metabólica, hacernos valer también de estudios de imagen, ¿no? Lo menos invasivo e inocuo es la ecografía renal, es el estudio de imagen de primera línea, sobre todo para descartar la obstrucción urinaria y evaluar la morfología renal, y sobre todo también valorar la cronicidad, chicos, porque muchas veces pacientes tú todo entusiasmados, ¿no? Y vas a ver, diciendo, señor, dígame, ¿usted de qué sufre? De nada, señorita. ¿Y usted me alguna medicamentos? No, yo nada, yo estoy sana. O sea, la clásica de pacientes, ¿no? Yo estoy sana, doctor. Yo no tengo nada. Nada, y al final resultó no ser una injuria renal aguda, sino una enfermedad renal crónica, el cual se reagudizó. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las cortezas, entonces ya no es un riñón que estructuralmente no pueda asemejar, ¿no? A una injuria renal. Se habla mucho también en otros ya, en otras formaciones sobre la sonosemiología, para aquellos alumnitos que han rotado conmigo, ya saben, ¿no? Nosotros hacemos también visita médica con ecografía, o sea, ecógrafo en mano, ¿no? Recuerden de que esta práctica, ¿no? Que es el point of care, que es ecografía a pie de cama, no es reemplazo en la labor de un radiólogo, ¿no? Que obviamente te va a decir todo el detalle, sino que básicamente responde una pregunta frente a todo el examen físico, a toda la semiología que has hecho, ¿no? Pero te ayuda, es un apoyo en relación a determinar una causa, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos valer del Doppler, donde también podríamos detectar si el problema es realmente algo obstructivo, es decir, podemos estar frente a una hidronefrosis, y obviamente no es algo que no se va a ocultar, algo que no se va a palpar, pero sí algo que podemos ver, ¿no? Y ahí la sonosemiología, se dice el término correcto, nos podría responder esa pregunta, ¿no es cierto? Y bueno, aquellos que ya tienen mayor experiencia y experticia, ¿por qué no? Un Doppler, que también nos podría brindar la información sobre la perfusión renal o si existe algún tipo de resistencia, ¿no? Tanto para valorar el daño estructural y sobre todo la congestión renal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, mira, por ejemplo, acá tenemos una imagen bien bonita de una hidronefrosis, ¿no? Entonces, digamos que estamos en la visita médica, es un paciente que está con una injuria renal, estamos obteniendo datos importantes dentro de la historia clínica, ¿no? El examen físico del pacientito, y nos encontramos con esta imagen ecográfica, ¿no? Una dilatación de la pelvis renal, y digo, oh, vaya, tiene una hidronefrosis, pero va, la hidronefrosis, mira, qué bonito este dibujo, me pasó muy gracioso. Esta dilatación de la pelvis renal puede ser efectivamente por una obstrucción, ¿no? Pero aquí sí tendríamos que valernos ya de manera causal. ¿Cuál podría ser la probabilidad de que esta pelvis no esté dilatada, ¿no? Y existe pues una lista de varias enfermedades. La más frecuente, por ejemplo, un cálculo, ¿no? Común, un cálculo ahí, el ureter está dilatado, la litiasis renal acaba de ocupar un espacio ahí en el uréter, no permite, ¿no? El adecuado pasaje de la orina que se está formando en el riñón. Y obviamente empecé haciendo una visión rápida de nuestro riñón y bueno, ya está, tengo justificación para ampliarlo, ¿no? Con una urotomografía. A veces no solamente es el cálculo, chicos. Bueno, lamentablemente tenemos pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas que infiltran el uréter, ¿no?
no puse acá la imagen, pero bueno, que pueden, ¿no? Invadir nuestras ureteras. Recuerda que son bien chiquitos, o sea, tranquilamente no solamente puede ser un cálculo, también puede ser una masa, puede ser un trombo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y finalmente, la biopsia renal, y esto ya habíamos conversado en la clase anterior, se va a reservar pues a cierto tipo de patologías, bueno, no a todo, doctor, mira, por favor, acá tengo 153 testigos, ¿ah? No es que a todos les vas a hacer biopsia renal, por favor, no. Solamente se reserva este tipo de manejo, ese tipo de uso diagnóstico para aquellos pacientes donde cual la causa renal es incierta, especialmente cuando tu sospecha clínica esté asociada a una probable glomerulonefritis, vasculitis o una nefritis intersticial aguda, ¿no? Solo en esos casos. Uy, me parece que Ay, no, se borraron mis dibujos ya. Bueno, ay, no, ¿por qué se borraron? Ya, bueno, acá hay un dibujo, ¿ya? Se borró mi dibujito. Ya, bueno, y bueno, básicamente para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, también traigo acotación en esta clase algunos datos prácticos, ¿no? Porque a veces suele ser, quizás no tan usados en la práctica, pero sí para conocimiento, ¿no? Y es algo que ya no, se deja un poquito de lado, pero mire qué importante es, por ejemplo, también tener en consideración el cálculo de la densidad de la orina o la osmolaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente nos va a ayudar a diferenciar, atención ahí, de la lesión prerrenal de la lesión renal isquémica, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a bien poder calcular la densidad específica de la orina, y esta es más de 1020, podríamos decir que estamos frente a un estado prerrenal. ¿Y esto por qué? Porque se sugiere, ¿no?, que la causa de esta aumento de la densidad es por una disminución de la perfusión sanguínea del riñón, ya sea porque el paciente esté deshidratado, esté en shock o esté haciendo una falla cardíaca, ¿no es cierto? Esto es lo fisiológico. En cambio, cuando hay una densidad disminuida o muy cercana a la isostenuria, sugiere que la injuria renal es intrínseca porque ya no está teniendo ese mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces es causado ya por un daño directo a las estructuras renales, bueno, generando la necrosis tubular aguda. Y así como valoramos la densidad, mira, acuérdese, más de 1020, menos de 1010, también podemos calcular la osmolaridad de la orina, ¿no? Y cuando hablamos de más de 500, podríamos decir que estamos en un escenario prerrenal, o menos de 500, una renal intrínseca. Más de 500, el riñón nuevamente está respondiendo adecuadamente a la hipoperfusión, la falta de flujo. ¿Qué va a pasar? Reabsorbiendo agua, dice, ok, me estoy desangrando, tengo una diarrea profusa, llamen a la antidiurética, va, y esto va a generar, ¿qué cosa? Una mayor concentración o una orina hipertónica, ¿no? Con una osmolaridad elevada. Pero ¿qué pasa si es que esta osmolaridad es menos de 500? Ok, entonces el riñón está generando, o básicamente estamos frente a una ira intrínseca o una necrosis tubular aguda, ¿no? Impide que el riñón reaccione, ¿no? Reacciona riñón, ¿no? Entonces, y a la hormona antidiurética, ¿no? Entonces pierde su capacidad de concentración y obviamente la osmolaridad puede incluso asemejarse hasta 285, ¿no? Y eso va a indicar que el riñón está fallando. Otra dosaje que también se debería hacer es el sodio en orina, ¿no? Y la importancia del sodio en orina, por ejemplo, si este es menos de 10 o más de 20, el valor bajo, ¿no? ¿Por qué estaría asociado a una ira perrenal? Porque la disminución nuevamente de la perfusión o poco flujo detecta, entonces el riñón dice, hoy no hay agua, está la hipovolemia, presión baja, activemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces la aldosterona dice, ok, necesito más agua, venga sodio para mí. Entonces reabsorbe el sodio, intenta restaurar este volumen sanguíneo y obviamente se manifiesta con menos de 10. Pero ya cuando esto es más de 20, ¿no? Básicamente la causa principal es una necrosis tubular aguda, implica que no puede reabsorber este sodio de manera efectiva. ¿Y qué va a pasar con el sodio? Ok, como no puedo coger este electrolito, empiezo a botarlo. Y esto se va a manifestar con un sodio en orina más de 20, ¿no?
obviamente todos estos valores, por favor, están asociados a lo que ya hemos hablado previamente, ¿no? Ya determinar como diagnóstico una injuria renal aguda. Solamente que esto nos va a determinar qué causa puede ser, ya sea prerrenal o una lesión renal isquémica. Ojo al piojo, ¿no? También hablamos sobre la fena, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la excreción fraccionada de sodio, ¿no? En menos del 1%, podríamos decir que es una causa prerrenal, y más del 1%, que es una causa renal intrínseca. ¿Y cómo es que yo voy a entender esta parte? El FENA es un porcentaje, ¿no? Como vemos acá, porcentaje, que va a representar la fracción del sodio que se filtrado por el glomérulo que realmente es excretado por la orina, ¿no? Esencialmente mide el porcentaje de sodio que los túbulos no pueden, pues ya, trabajan muy bien, al 99% trabaja tu riñón, pero pues siempre va a haber un porcentaje mínimo en el cual no se logra reabsorber. Bueno, acá está la fórmula matemática para aquellos que gustan de dónde sale, ¿no? esta fórmula. Básicamente son las concentraciones de orina frente a las concentraciones de sodio y bueno, se hace el cálculo matemático por 100 para mantener el porcentaje. Y cuando este resultado es menos de 1, yo podría decir que el riñón está pues compensado porque logra, ¿no? En medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, conservar este volumen. El riñón, en otras palabras, reabsorbe más del 99% del sodio filtrado, ¿no? Solo una minúscula partecita, que es el 1%, se excreta, ¿no? Esto va a demostrar una función tubular vigorosa y apropiada, pues, ¿no? Frente a una respuesta de hipovolemia, que es una de las principales causas de injuria renal prerrenal. Diferente es el escenario cuando ya encontramos más de 1%, ¿no? Donde incluso pondamos 2%, 3%, etcétera. Y esto ya es porque hay un daño, ¿no? A nivel de nuestras células tubulares. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no absorbe el sodio, ¿no? Y el agua tampoco de manera efectiva, ¿no? Y obviamente se está desperdiciando o pierde este sodio, ¿no? Es un porcentaje significativo. Es un marcador, bueno, es un porcentaje o es un cálculo matemático utilizado, sí, pero tiene sus bemoles, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, el falso prerrenal, que significa que sea menos del 1%, ¿no? Y esto puede ser, pues, por enfermedad renal glomerular, ¿no? Que son las causas de ira intrínseca y que no son la necrosis tubular aguda, como la glomerulonefritis o la nefritis intersticial, y a menudo este tipo de alteraciones glomerulares tienen una pena menos del 1%, y no significa que sean perrenales, ojo al piojo, otra vez. La ira porrenal, por ejemplo, las obstructivas, ¿no? Otra vez acá nuestro riñoncito ahí ahogado, al inicio de la obstrucción, ¿no? Puede aumentar la presión y esto puede hacer que el riñón reabsorba sodio y no necesariamente está frente a una causa prerrenal. Otra consideración importante y que también pasa muy a menudo son los diuréticos, ¿no? Los diuréticos alteran esa reabsorción de sodio, por lo que esta fena es menos fiable, pues, ¿no? Por eso si tú te emocionas, doctor, ya sé que es una causa prerrenal o que es una causa, ya, pero está con furosemida, pues, cada 6 horas todavía. Entonces, ojo en qué momento también lo utilizamos como método diagnóstico, ¿no? Para decir que la causa efectivamente es una causa prerrenal. Y ya para finalizar, chicos, les traje acá un algoritmo que en relación a cómo pues vamos ahora a actuar, ¿no? Frente a este tipo de patologías, ¿no? Entonces, ya está. Tenemos una disminución de la filtración glomerular, ¿no? Una elevación de la urea y la creatinina. Entonces nosotros vamos a preguntarnos, ok, el paciente anteriormente tenía ya una alteración de la urea y la creatinina. Si ya tenía una alteración previa, entonces puede ser que estemos frente a una RC reagudizada, ¿no? Básicamente, aquí simplemente es el manejo sintomático, ¿no? De lo que pueda estar generando, ¿no? Esta descompensación de la enfermedad renal crónica. O puede que antes no lo haya tenido y esto es algo sumamente nuevo. Entonces, analíticas previas con filtración glomerular normal o con deterioro menor actual, ¿no?
Si la respuesta es no, bueno, pues ausencia de analíticas previas y vamos a pasar automáticamente a una ecografía renal, ¿no? Básicamente para determinar. Pero ¿qué pasa si sí había una analítica previa con una filtración normal o con un deterioro menor al actual? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente cumple criterios CADIGO de injuria renal aguda? ¿Y cuáles eran esos? Recordamos, ¿no es cierto? Dos dependían de la creatinina basal y uno dependía de la diuresis, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que puede ser más de 0,3, ¿no? En 48 horas o más de 1,5 en 7 días o la diuresis menos de 0,5 por kilogramo hora durante 6 horas. Si fuese ese el caso, igual, una ecografía renal si lo terminamos de corroborar y si no, y vemos de que no cumple criterios, simplemente descartamos la injuria renal aguda. Cuando ya le realizamos la ecografía, entonces valoraremos, ok, el paciente tiene globo vesical, es un varón de edad avanzada, puede ser un síndrome prostático, probablemente una hipertrofia adenina de próstata, o podría ser una obstrucción infravesical. Y obviamente para este tipo de obstrucciones, ya sea que sea el globo vesical la causa, le ponemos su sondita vesical. ¿Qué pasa si encontramos una dilatación de la vía urinaria? ¿No? Ya le habíamos hablado, ¿no? Es una injuria renal obstructiva supravesical. Podríamos valorar, ¿no? Determinar la causa, ¿no? Si ameritaría, por ejemplo, hacer un doble J o intervenir la causa como tal, bueno, un cálculo renal, ¿no? Programarlo para cirugía. Pero ¿qué pasa si tú le haces la ecografía y el tamaño del riñón es un tamaño normal, no hay dilatación, no hay globo, ¿no es cierto? Tienes dos opciones y habíamos conversado, ¿no es cierto? Ver el sodio, el FeNA, la osmolaridad, si está oligoanúrico, el porcentaje de urea-creatinina y si es que esto es positivo, entonces podríamos decir, ok, habíamos dicho, ¿no? Falla renal, prerrenal. ¿Y qué problema es? ¿Volumen o sobrecarga? ¿Depresión, perdón, o sobrecarga? Si es depresión, hidrátalo. Por eso acá también la importancia de que no toda injuria renal aguda se hidrata, ya que a veces las malas costumbres no podemos imitarlas, ¿no? Las malas costumbres dicen, no, está con falla renal, ya, ponle cloruro, va a mejorar con eso. No, no es así, chicos. Miren, fíjense que esta sueroterapia o esta fluidoterapia es una vez que tú hayas determinado que tu falla renal sea de causa perrenal, ¿no? Y que hayas completado ciertos criterios, ¿no? Mira hasta dónde va la sueroterapia y algunos, de frente, ¿no? Acá, ponle, hidrátalo para que mejore la injuria renal aguda. No, chicos, o sea, no, no se hace eso, ¿no? Se trata siempre de enfocar bien al paciente, porque puede ser el otro caso, que la falla renal sea por sobrecarga de volumen, ya sea que sea haciendo diuréticas de asa, es un tratamiento específico, ¿no? Entonces, perdón, que sea una falla renal con sobrecarga de volumen, ¿no? Que esto genere, para no confundirlos, perdón, ¿no? Que tenga una sobrecarga de volumen y esto puede ser que el tratamiento inmediato, ¿no? Sea diuréticos de asa y el tratamiento específico para mejorar esta falla, ¿no? Y si no, bueno, nuevamente, ya hemos dicho, si todo esto es negativo, entonces vamos a tratar de buscar que el problema no sea del propio riñón, ¿no es cierto? Ya sea porque sea una noxa que está atacándolo, valorar la biopsia en casos muy particulares, ya sea valoración por ejemplo, que una vasculitis, etcétera, o diagnóstico diferencial de la falla renal parenquimatosa y también valorar el tratamiento específico, ¿no? ¿Y qué pasa ya? Pues como les había mencionado, ¿no? Todo bien hasta acá, pero finalmente es un riñón que es un tamaño reducido, ¿no? Entonces acá ya no estábamos hablando de una injuria pura, sino que puede ser una enfermedad renal crónica, ¿no? Y acá el manejo también es sintomático. Y ya para finalizar, a ver, vamos. Ay, creo que, ¿cómo es esto? Uy, ya está. Acá, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Pueden votar?
Ah, ya, ahora sí, perdón. Dije, qué rápido, digo, estos chicos llegan antes de la pregunta y han respondido 122, ya me emocioné, ya. Estaba emocionada, había salido una lagrimita por mis ojos, pero acaba de regresar esa lagrimita. Muy bien, chicos. Ya la última pregunta para terminar. Yo sé que están cansados, es una hora un poquito tediosa. Agradezco mucho su voluntad de poder participar en esta clase, ¿no? Espero que haya, eh, que haya sido algo dinámica. Yo sé que el tema es un poco denso, pero ya está, ¿no? O sea, la idea es tratar de reforzar estos conocimientos con su lectura, pues, ¿no? Su lectura. Están en el momento, chicos, están en el momento de ahí, darle con el Gaiton, ¿no? Su agente. Uy, ahora a la mano pues tenemos un montón de bibliografía, ¿no? Ya no hay excusas, pues. Ya mis abuelos, ya que los abuelitos, pues me contan, hay abuelos caballeritos que son, o colegas que son ancianos, ¿no? Ya, hijita, yo tenía que hacer una cola de 2 horas para poder prestarme, ¿ah? Prestarme un libro y poder estudiar, imagínense. Así que no hay pretextos. A ver, vamos a ver. ¡Tarán! Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado sobre este detalle. Entonces, recuerden, ¿no? Resultados de laboratorio que sean indicativos de una lesión prerrenal y no una lesión renal intrínseca, ¿no? Ya hemos dicho que era la excreción de fracción de sodio -1. ¿Qué significaba esto? Que el 99% de nuestro riñoncito está haciendo su chamba, ¿no es cierto? Está haciendo bien su trabajo. Y solo el menos del 1% habíamos presentado esto, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del sodio? Pues no, estamos acá eliminando más de lo que deberíamos eliminar y esto puede ser sugerencia o sugestivo de una lesión renal. El hecho de presentar cilindros también es un posible daño de nuestro riñoncito y la densidad, no habíamos hablado de la densidad específica. Entonces, para poder responder esta pregunta para aquellos que, bueno, no la contestaron de manera adecuada, igual les he puesto a todos por su participación una estrellita. Les invito a que, bueno,